Greetings, everyone, and welcome to our 217faith.church service, where we believe in preaching a godly biblical perspective, putting others first, and living out a Christ-like faith in action. We greet you in the name of the Lord and hope you will hear God's word today and be moved to put your faith to work. We'd like to direct you to our ministry website, 217faith.church, where you may find previous services and other teachings to aid you in your Christian walk. Also, opportunities to put your faith into action. This coming month, we are supporting Heifer International to help bring an end to hunger in the most needy parts of this world. Please join us in doing all that you can for helping those most in need. Visit our ministry website, 217faith.church, for more details on putting your faith into action. Also, don't forget our resources for helping you through your wilderness experience and praying through the Psalms by discovering the wisdoms of God in everyday situations. Both are available through our ministry website. We pray that God will be a blessing in your life with these experiences of these books in this new year to come. Our scripture reading for today comes from Hebrews chapter 11, verse 39 and 40, and chapter 12, verses 1 and 2. And all these, though commended through their faith, did not receive what was promised, since God had provided something better for us, that apart from us, they should not be made perfect. Therefore, since we are surrounded by a great cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Today's message was recorded at the Salvation Army Hillsborough Corps. It is a bilingual service on our progression of faith. We pray you will be blessed by God's word and look forward to you joining us in our ministry in the coming year. Until then, have a blessed rest of this year and an equally blessed year to come. Here is Moy with today's message. So we're going to go back and forth, all right? For those of you that English is your preferred language, you should get something out of this, hopefully. And then para aquellos que el español es su lengua preferida, bueno, también a lo mejor le toca algo aquí. Pero bueno, pero gracias una vez más por la oportunidad de compartir con ustedes hoy. I thank you again for the opportunity to be able to come and share with you today. Our family, as was mentioned, we actually attend the Bradenton Corps down in Bradenton, Florida. Nuestra familia asiste al cuerpo de Bradenton. Hemos estado yendo varias veces abajo con los mayores Guadalupe. Se me fue el nombre casi ahorita. Los mayores Guadalupe allá abajo. And as my dad mentioned, we do have an online ministry. My wife and I, it's called 217faith.church, where we try to do God's work through there. En este día estamos agradecidos, claro, por la oportunidad de celebrar el nacimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? Ayer lo celebramos, hoy es el día que llegamos a eso. Y vamos a hablar un poco de lo que eso significa para cada una de nuestras vidas. Today we are grateful, of course, for the opportunity to celebrate the joy of the birth of Jesus, the Messiah, and what that means to each of our lives. No sé si han notado, y tenemos una representación aquí adelante, que siempre ilustramos el nacimiento de Jesús con los reyes que le trajeron los regalos, aunque sabemos que son eventos que pasaron varios años de diferencia, ¿verdad? I don't know if you've noticed, but we have an example here at the table where we always illustrate the birth of Christ together with the Magi that brought him the gifts, even though we know from Scripture that these are events that happen about 2 years apart from each other. Bueno, eso me hizo pensar, ¿qué pasaría si en vez de ser magos hubieran sido magas?
Bueno, estoy seguro que las cosas hubieran sido un poco diferentes. It makes me think about something. If instead of them being wise men, what if they had been wise women, right? La verdad es que yo creo que por lo menos hubieran llegado a tiempo. No hubiera sido 2 años después. Porque ellos hubieran parado, hubieran pedido dirección. Nada de esto, ustedes saben cómo son los hombres, ¿verdad? First of all, I think that they definitely would have arrived on time. They would not have been 2 years late. Because they certainly would have stopped and would have asked for direction. Secondly, I think that they would actually might have helped with the birth of the baby, right? Segundamente creo que hasta se hubiera puesto a ayudar a darle nacer al bebé. Quizás tuviesen ayudado un poco a limpiar la cueva, ¿sabes? Para que se viera un poquito más cómodo la cosa allá adentro. Maybe they would even help to clean the cave a little bit to make it more comfortable. And then, of course, when we talk about the gifts, cuando hablamos también de los regalos, yo creo que los regalos que ellos hubieran traído hubieran sido un poco prácticos, ¿verdad? Quizás unos pañales, unas latas de fórmula, ¿verdad? And maybe their gifts would have been a little more practical. Maybe some diapers, maybe some formula, right? That's what the baby needs. What's the baby going to do with some milk and some gold, right? ¿Qué va a hacer el niño con oro? En ese momento a él no le importa, ¿verdad? Claro, digo esto y no solo porque mi esposa me dijo que lo dijera, pero es porque las mujeres son mejores que los hombres, ¿verdad? and I think this about this because women, of course, are better than men in everything that they do. And I'm not just saying that because my wife is sitting right there. En este último domingo del año, entonces, no tan solo miramos adelante con esperanza de la venida del niño Jesús. And so on this last Sunday of the year, we not only look ahead with great hope, because of the coming or the arrival of our Savior Jesus, pero también observamos a esos que han venido antepasado de nosotros, los que han facilitado la senda de fe que nosotros podemos caminar hoy en día, nuestra propia progresión de fe. But of course we also look back at those that came before us, as we read in the scriptures today, those that made it possible for us to walk our journey of faith, that journey of faith that we find ourselves in today. Nosotros hoy en día tenemos la ventaja, porque nosotros podemos mirar hacia atrás ya 2000 años y ver la encarnación de nuestro Creador. Lo celebramos ayer, pero hace 2000 años eso pasó, ¿verdad? We have the advantage because we can look back 2,000 years and we can see, we can witness the birth or the incarnation, if you will, of our Maker, el cual se humilló y tomó la forma de un bebé, y lo cual lo pusieron en un pesebre porque no había ningún lugar, otro lugar para él en el pueblo. He who came and humbled himself as a baby and was placed in a cave in the feeding bed of animals because there was no room for him in the town. Siempre me he hecho la pregunta, ¿cuánta gente en ese pueblo no lo hubiesen invitado a su casa si ellos supieran quién ese bebé iba a ser, verdad? I've often wondered how many people in that town would not have invited them into their homes, having them known who that baby was and who he was going to be. Nuestro viaje de fe en Jesús requiere que nosotros le hagamos espacio a Él en nuestros corazones. Our journey of faith in Jesus demands that we make room for Him in our hearts and in our lives. Amen. Que le cedemos control, claro, de todo aspecto de nuestras vidas, that we may grant Him control and access to every aspect of our lives. Sin ninguna vacilación ni duda y confiando que su propósito para la raza humana es todo lo que el Padre Celestial nos promete que será. Without hesitation, of course, without second guessing, and trusting that the purpose that He has for us, the human race, is everything that He has promised us that it's going to be. Durante esta temporada navideña, entonces nos hemos estado enfocando, y gracias Señor por esta última lectura de hoy, en el gozo, en el amor, en la paz y en la esperanza, ¿verdad? De la venida del Salvador. During this season of Advent, as we call it in English, we focus on the joy and the love and the hope of our Savior who is coming, who indeed has already come. Y la razón por la que nos regocijamos es porque sin el sacrificio de sangre que va a venir, vamos a hablar de eso en un momento, no podemos ser redimidos, ¿verdad?, de nuestros pecados y tener la oportunidad de ser reunidos una vez más con nuestro Dios. The reason that we rejoice over this birth is because without the sacrifice, and we'll talk about that in just a second, we cannot be redeemed from our sins and have an opportunity to return to fellowship with God. Por esa razón yo creo que Dios me ha guiado a este versículo hoy. No necesariamente un versículo que pensamos en la temporada de Navidad, ¿verdad?
This is why I believe that God has guided me to this verse, the scripture this morning, not necessarily one that we think about when we think about Christmas time, but it is a topic of faith, en este tópico de la fe. Esos versos que leímos hoy en Hebreos nos recuerdan que la fe de aquellos que vinieron antes de nosotros, ¿verdad? Y solo leímos parte del capítulo 11, pero si leemos desde 11.1 podemos verlos por nombres, como son todos identificados, y podemos aprender cómo la fe de ellos fue probada y significada. This passage, of course, reminds us of the faith that others had before us when they had nothing to prove for it, right? Y como es claro que todavía a nosotros se nos llama y se nos espera que tengamos tal fe. And how it is that for us today, even nowadays, it is expected that we still live to such a faith. They didn't know what was coming. We've already seen it. So we are without excuse. Ellos no sabían lo que venía. Ya nosotros lo hemos visto. Así que no tenemos excusa, ¿verdad? Tú y yo, como dijimos, tenemos la ventaja de las Escrituras, los testimonios de 2000 años de creyentes antepasados que nos hablan acerca de la fidelidad de Dios. We have the advantage of the scriptures and the testimonies of 2 millennials of people that share with us about God's goodness and His faithfulness. En sí, es más fácil para nosotros tener fe. Qué fácil es tener fe cuando sabemos lo que ya pasó, ¿verdad? Y que nuestra fe está basada en algo que ya ocurrió. In a sense, that's why I'm saying that it is easier for us to have faith in what the scriptures say to us, because it already took place. Pero ¿qué es la fe? Es una palabra que siempre usamos en la iglesia. What is faith? La Biblia nos dice que es una aseguranza personal en algo, es decir, en este caso, en Dios, el creador de todo el universo. We learn in Scripture that faith is a personal confidence in something, and in this case, it is in God who is the maker of all things. Eso implica que hemos llegado a conocer a Dios de una forma personal, de una experiencia sustancial, si puedo decirlo de esa manera. This implies that we have come to know God in a personal way. We have come to know Him in a very real and tangible way. Cuando disponemos nuestra fe en Jesús, nuestro Salvador, Él mismo nos dice que cuando llegamos a conocerle a Él, en realidad estamos conociendo al Padre. So when we put our faith in Jesus, He Himself, our Savior, says to us that when we come to know Him, we come to know the Father above. Esto es una gran declaración muy decisiva, ¿verdad? It is a very decisive statement for us. Como dijimos en el capítulo anterior de Hebreos 11, se nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. As we mentioned just one chapter before, in Hebrews 11, we are reminded that faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. How can you have evidence for something that is not seen? ¿Cómo puede tener una evidencia de las cosas que no se han visto? Eso es la fe. Es por fe que creemos en la palabra de Dios. It is by faith that we believe in the Word of God. Una vez más, Hebreos 11 nos presenta una lista grande de testigos de la fe, los cuales encontraron su esperanza en Dios. Hebrews 11 gives us that list of people that found hope by putting their faith in the one true God. Ahora, claro, como vimos, el capítulo 12 nos recuerda y empieza por decirlo, dice, por lo tanto, claro, cada vez que vemos esa palabra nos está hablando de algo que ya se nos dijo. Por eso quisimos empezar leyendo del 11 los últimos 2 versículos, porque cuando Pablo dice, por lo tanto, bueno, quiere decirte lo que ya nos acaba de decir. Por lo tanto, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. And so we come to that point in chapter 12 where we get that therefore, which talks to us about what just came before that. And it says, therefore also, since we are surrounded by a cloud of witness. Claro, esto no significa que aquellos que han progresado en la fe entre nosotros, que nos están mirando del cielo. This does not mean that those who have progressed before us in the Christian faith, that somehow they are watching us from heaven, or we like to say that. A veces nos gusta decir que nuestros seres queridos nos están mirando desde arriba. Suena bonito, yo sé, suena muy bonito decir esa cosa, pero pensemos en las implicaciones de ese pensamiento. We like to say that those that have died, that they're watching us from above, right? And it sounds nice, it really does. But think about the implications. Por ejemplo,
Si un padre muere y puede desde el cielo ver a sus hijos allá en la tierra cometiendo error tras error, ¿de qué manera es una experiencia celestial para esa persona? No, la Biblia nos dice que en el cielo no hay dolor, no hay sufrimiento. We can talk for examples. We can say a parent that dies and they can see their children down on earth throwing their lives away. How is that a heavenly experience for the person in heaven? After all, the scripture says there's no pain, there's no sorrow in heaven. O un niño que fallece. Podemos pensar que ese niño va a poder estar mirando abajo a sus padres, como sufren en la agonía, en la desesperación de no tener ese bebé. Claro que no. If a child is lost, would we want to think of that child looking down upon his parents who are suffering because of their loss in agony and in despair? Absolutely not. Entonces lo que entendemos es que estos testigos que nos menciona Hebreo se refiere de aquellos que caminaron en el camino de fe antes de nosotros a través de la historia. The witnesses here refer then to those, not those that are watching us, but those that have come, that have walked in the journey of faith before us. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿quién te introdujo a ti a Cristo Jesús? Esas personas forman parte de esa nube de testigos alrededor de tu vida. Who paved the progression of faith for you? Who invited you to come to Christ? Those people made part of that cloud of witnesses that surround you. Esto no deja saber que la fe es un aumento en conocimiento de Dios y en el compañerismo con Él. This lets us know that faith is an ever-increasing knowledge of our experience and fellowship with God. Lo cual nos lleva a una confianza más profunda en el carácter y el plan de Dios para nosotros, que nos libera o es capaz de liberarnos de todo error, rebelión y desobediencia. This is something, of course, which leads us to a greater trust in the character of God and in His plan for us, which vindicates us of all wrongdoings. It can do that at the very least, of our rebellions and our disobedience. No existe, la verdad, ningún otro Dios que ofrezca tal esperanza. Ninguna religión que nos ofrezca tal aseguranza. Nuestra fe en Dios es realmente algo precioso. There is no other God that provides such a hope. There is no other religion that grants us such an assurance. It is truly a precious faith that we have in God. Como resultado, si nos llamamos seguidores del camino, la Biblia nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con certeza la carrera que tenemos por delante con paciencia. As a result, we are called, if we call ourselves followers of the way, we are called to lay aside, says the scripture, every weight and sin that so easily entangles us and run the path set before us with endurance. Esa palabra que leemos ahí, esa palabra de paciencia, es otro ejemplo de las características cristianas que nosotros llegamos a aprender de nuestros antepasados, ¿verdad? Si uno ve a un cristiano ya con experiencia que está pasando por lo peor en su vida y todavía es capaz de darle gloria a Dios, ¿por qué? Bueno, porque tenemos paciencia, esperamos que el Señor siempre va a estar con nosotros. Endurance is another one of those examples that we learn from, or Christian characters that we learn from those that have come before us. As they struggle in the faith, we can see how their endurance, their patience can hold them through that. En una carrera de relevos, ¿verdad? Un corredor depende del que viene corriendo atrás de él, ¿verdad? Tiene que seguir, tiene que esperar y está anticipando que él va a tener éxito en su pedazo de la carrera. In a race such as a relay race, you must depend on the person that's coming behind you. You have to make sure that they have a successful leg in their journey so that then you can carry it on. Y cuando ese corredor pasa y le pasa ¿cómo se llama eso? La batuta, el bastón. Cuando le pasa el bastón, entonces ahora es mi responsabilidad de agarrarlo y de correr esa carrera. In the same way as that runner approaches you and hands that baton, it hands those responsibilities onto you. Now it's your responsibility to carry on the faith. Claro, otra palabra para la resistencia es esa, la paciencia, la cual requiere que esperemos con anticipación, mientras que confiamos en la promesa que nos han dado. Esa es la preciosura de la paciencia. No están solo sentados esperando, pero es esperando en anticipación de que Dios va a hacer lo que Dios va a hacer. Amen. And that's the beautiful thing about patience. It's not just sitting around waiting for something to happen, but it is waiting with anticipation that God is going to do the things that He said He would do.
Cuando aceptamos a Jesús, eso fue basado en una promesa. Y mientras aceptamos esas promesas en fe para nuestra salvación, nuestra restauración, llegamos a ser herederos de nuestro Señor. When we first came to Jesus, it was based on a promise. And as we in faith accept the promise of salvation and restoration, then we, the scripture says, become heirs with our Savior, Jesus. El cual fue responsable, claro, por traernos esa enseñanza. Pero por eso te pregunto otra vez, ¿quién fue aquella persona que te introdujo a ti a la vida cristiana? Who was that person that brought you to Christ? That brought you that opportunity? Quizás fue tu mamá, o un padre, o un abuelo, un amigo. Quizás un predicador con buenas intenciones. Maybe it was a parent or a grandparent or a friend or perhaps a well-intentioned preacher. Ellos, esas personas, caminaron en la fe y por su experiencia trataron de pasar su conocimiento de la benevolencia divina de Dios. They walked in faith, and from their experiences, they attempted to pass along the knowledge of our benevolent God. Un Dios divino quien nos llama a sus amigos, quien nos llama a sus hijos y promete nunca abandonarnos. A divine God who calls us his friend, who calls us his children, and who promises to be with us and to never forsake us. Un Dios que promete suplir toda nuestra necesidad de acuerdo a su habilidad, ¿verdad? No de acuerdo a lo que yo tenga en el banco, pero de acuerdo a su habilidad. A God that promises to supply all of our needs according to his riches and glory, not mine. Tal como el corredor se enfoca en su compañero al frente para pasarle ese batón, en la progresión de fe nosotros tenemos que mantener nuestros ojos fijos en Jesús que está frente a nosotros. Just like a runner focuses on the runner in front of him to stay the course of the race, in our progression of faith, we must always look unto Jesus. El reglamento de fijar viene de la palabra griega afarao. No sé si estoy diciendo bien en español, pero ahí se la traduje de inglés para español, pero es afarao en griego. Afo significando aparte y rao significando vista. Looking, this word looking comes from the Greek word afarao, which means away and to see. En conjunto, cuando se unan esas dos palabras en la Biblia, esa palabra griega significa una atención indivisa sin ninguna distracción, para así poder arreglar nuestra vista en un objeto singular. This Greek word signifies an undivided attention, looking away from all other distractions in order to fix our eyes on a particular object. Esta palabra afarao literalmente quiere decir que solo tenemos ojos para nuestro Salvador. This word afarao literally means that we only have eyes for Jesus. Cuando nos enamoramos siempre decimos yo solo tengo ojos para él o para ella, ¿verdad? Eso es lo que significa hasta aquí, una significativa conexión intencional con nuestro Dios. When we're in love, we sing songs and we say, I only have eyes for you, we say, right? And that's what we're talking about here, a meaningful and intentional connection with God. Pero ¿por qué es tan importante que mantengamos nuestros ojos, nuestra vista en Jesús? Why is it so important that we maintain our sight or our eyes on Jesus? En Hebreos 12:2, lo que leímos hace un rato, se nos recuerda una vez más que Jesús es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Verse 2 of Hebrews 12 reminds us that we do this because Jesus is the author and the finisher of our faith. Amen. Cuando Jesús nació, el bebé representaba la promesa de Cristo. When Jesus was born, that baby represents the promise of the coming Messiah. And it's a promise that was fulfilled, right? Es una promesa la cual fue cumplida. Y cuando Él ofreció su vida, unos 30 y pocos años después, soportando el castigo de la cruz, Él hizo posible que tú y yo vivamos nuestra vida para Él. And then when He gives His life willingly, 30-some years later, enduring death on the cross, He made it possible for us to live our lives for Him. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado que mientras progresamos en nuestra propia fe, que no estemos mirando a otros, que no nos distraigamos por las cosas del mundo
o las cosas que el enemigo nos tira en nuestro camino. This is why we must be careful as we run our faith race to not just simply be looking at what others are doing, not to be distracted by the lies of the enemy or the distractions of this world. Pero en su lugar la Biblia nos dice, caminemos hacia la justicia de Dios, persigamos la paz con todos y anticipemos la santidad, la cual es vivir de acuerdo al carácter de Dios cada día. But instead, the scriptures reminds us that we must make our path straight, one that leads to righteousness. We must pursue peace with all people and seek holiness, which is living out the character of God in our daily life. No sacrifiques tu derecho de nacimiento como hijo o hija de Dios por los placeres de este mundo. Simplemente continúa tú siendo fiel a la esperanza que Cristo nos da a cada uno de nosotros. Let us not forsake our birthright along the ways as sons and daughters of God for the pleasures of this world, but let us remain faithful to the hope that is Christ. Para eso que me han visto, ya sé, tú me viste, hace rato no te veía, me viste el otro día. En mi trabajo, yo trabajo con Walmart aquí arriba en Causeway, y mi título es de entrenador. My current job, I work with Walmart just up the street here, and they call me a coach, that's my title. Y yo tengo la responsabilidad de entrenar y preparar a otros para que tengan éxito en sus posiciones como gerentes. I get the opportunity to train and develop others so that they can succeed in their own leadership positions with the company. Mi trabajo específico, yo tengo que instruir a otros en lo que la compañía llama el mejor camino, el cual son una serie de procesos que Walmart espera que cada empleado siga. Quiere decir que si Walmart hace una cosa de una manera aquí en la Florida, se va a hacer de la misma manera en California. Ese es el pensamiento. My job is to instruct new managers on what we call One Best Way, which is a series of procedures that Walmart anticipates that all associates are going to practice. Asegurando, claro, de esta manera que la compañía continúe creciendo financieramente y a la misma vez proveyendo el mejor servicio al cliente que se pueda dar. Ensuring, of course, that by this the company will continue to grow financially while at the same time we can provide the best possible service to our customers. Bueno, como fieles seguidores del camino de Jesús, el camino que Él pone delante de nosotros, es nuestro deber también de hacer lo mismo, de aprender de esos que vinieron antes de nosotros y de utilizar lo que aprendemos de esa vida y nuestra propia vida como un ejemplo de cómo emulamos el carácter de Jesús en nosotros. As faithful faith walkers, it is also our job then to do the same, to learn from those that came before us and then to emulate the character of Jesus as we go ahead. Claro, y en cómo asistimos a otros, como dice la Biblia, a despojar todo lo que estorbe su habilidad de poder llegar a conocer a Cristo, quien nos ha salvado y creemos que continúa salvándonos día tras día. It is in how we, of course, also help one another to lay aside the burdens that come their way as we put our trust in the Messiah. A través de nuestro ejemplo tenemos que enfatizar la esperanza de un mejor futuro. Eso es lo que la esperanza es, ¿verdad? Esperando algo mejor de lo que tenemos. Y que no importa lo que seamos llamados a sufrir por el ahora, que un mejor futuro nos espera y le espera a aquel quien se mantiene fiel en su progresión de fe. Through our example, we are called to emphasize of the hope of a better future. And that no matter what we may be called to endure now, that a better future awaits us for those who remain faithful and progress in their faith. De la misma manera yo digo que como Dios marcó el camino de nuestros antepasados, Él también marca el camino de nosotros. Amen. Nuestro trabajo es de seguir. Amen. Just like God marked the path of those who came before us, we must also understand that He also wants to direct our path, but we have to be obedient and follow. Él desea que nosotros también vivamos nuestra vida por Él diariamente, ya sea en nuestros trabajos, en la escuela, mientras manejamos en la carretera, hasta en la línea del supermercado. Hay tantos cristianos que no son cristianos cuando manejan en la carretera, ¿verdad? He too wants us to live our lives for Him, whether it's at work or at school, while driving, even at the supermarket. Para que así seamos ejemplos de lo que significa tener fe en Dios para otros. Y por causa, claro, dar la oportunidad que su Espíritu Santo venga y guíe a esas personas a la salvación. Una salvación la cual se ofrece a través de ¿qué? De la fe.
so that we may be examples of faith to others, and as a result, that the Holy Spirit may lead those peoples to seek salvation, a salvation that is offered by faith alone. Nuestro Señor Jesús ya ha corrido la carrera, la cual tú y yo corremos hoy. Él no es tan solo el iniciador de ella, como leímos, sino también es la fuente de nuestra fe. Jesus himself has already run the race that you and I are running today. Amen. He is not only, as we read, the beginning of our faith, but he is the source of our faith. Él es en quien creemos como cristianos. He is the one in whom we believe as Christians. Él obedeció para demostrarnos que nosotros también podemos obedecer los mandatos de Dios. He obeys so that we can understand that as children of God, we too can obey God's commands in our life. Él caminó por fe para ilustrar que nosotros también podemos hacer eso, tener fe en Dios. He walked in faith to show us that we too can walk in faith. Él sufrió la prueba de la tentación en la esperanza que pudiéramos reconocer que nosotros también podemos resistir al pecado. He suffered the test of temptation to show us and help us to learn that we too can resist temptation. Pero entonces, ¿por qué es tan importante que hablemos de la fe en el día que celebramos el nacimiento del Salvador? Why is it then important, it's so important that we talk about faith on the day in which we celebrate the birth of our Savior? Porque sin la fe, todo esto no es más nada que un buen cuento. El bebé no es más nada que otro insignificante niño que nació hace 2000 años, ¿verdad? Without faith, this whole thing is nothing but a good story. Nothing but an unimportant child that was born 2,000 years ago. Pero la verdad es que Cristo Jesús es mucho más que eso, ¿verdad? But the truth is that Jesus is so much more. Entonces, ¿qué haremos nosotros con ese conocimiento hoy? What will we do with that knowledge today? ¿Cómo afectará la manera como vivimos nuestras vidas para Él, quien vino del cielo para últimamente dar su vida por cada uno de nosotros? How will we be affected and changed by the things that have happened, by what Christ did? He who came from heaven and ultimately will give his life for us. ¿De qué manera progresaremos y creceremos nosotros nuestra fe en Él? In what ways are we ready and willing to grow and progress in our faith with Him? Hay un canto ya bien viejito en la iglesia que nos recuerda que tiernamente Jesús nos llama a que regresemos a Él. There's an old hymn in the church that reminds us that softly and tenderly, Jesus is calling for you and for me to come home. Como un humilde bebé, Él entró en nuestra existencia, ¿verdad? Para poder morir por nuestros pecados, para que tú y yo podamos un día regresar a Él. He came as a baby to die for our sins. It's weird to say that, isn't it? But that's why He came, so that one day we could return to Him. De esa manera su nacimiento marca el principio de lo que va a culminar en un sacrificio, un precioso sacrificio. Yo sé, suena un poco extraño hablar de eso en el día de Navidad, pero eso es lo que significa el nacimiento de Jesús. And so His birth then becomes the beginning of what will end up one day as a sacrifice, but oh, what a beautiful sacrifice that will be. Por tu bien y el mío también, for all of our sakes. Entonces hoy, recordemos no tan solo al niño Jesús, pero al hombre Jesús, el cual progresó en su propio camino de fe para que cada uno de nosotros podamos también crecer en nuestra esperanza para su honra y gloria. Hallelujah. And so may we be reminded today not just of the baby Jesus, but of the man Jesus who progressed in his faith journey so that we too could grow in hope for the honor and glory of God. Oremos. Let us pray. Padre Celestial, fortalecidos por el ejemplo de fe de otros quienes desarrollaron su fe en ti para nuestro beneficio. Lord, strengthened by the faith example of those that came before us. Padre, nos disponemos hoy de todo lo que nos estorbe, toda distracción de nuestras vidas. Father, we lay aside all of our burdens of this world, all the distractions of this life. Ayúdanos en nuestra propia progresión de fe en ti. Help us to grow and progress in our own journey of faith with you. Padre, te pido por el mismo gozo que tú demostraste en la cruz,
gozo porque fue algo intencional que tú hiciste para mi bienestar. Lo cual te regreso a ti al lado del Padre por tu propio acto de fidelidad. Lord, I pray for the same joy that you demonstrated on the cross. Joy because you knew that your eternity by the Father's side was ensured because of your faithfulness. Padre, tu paciencia cuando no parecía haber esperanza. Tu perseverancia de cumplir el plan del Padre para toda la creación. Your own endurance, your own perseverance in accomplishing the Father's plan for His creation. Ayúdame, te pido, a vivir mi vida de hoy en adelante con esa misma esperanza y certeza, esa misma fe en ti para tu honra y tu gloria. Help me, I pray, to live my life by such a hope and in such a faith for your honor and for your glory. Porque lo pedimos todo en el nombre del bebé Jesús, quien creció a ser mi Salvador. For we pray these things in the baby Jesus who grew up to be my Savior. Amen.